De manera que vamos a hablar sobre los errores y vamos a comenzar hablando, en primer lugar, una palabra sobre los errores aleatorios. Todo esto lo hemos visto antes. Recapitulamos. Los errores aleatorios, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Son alfa y beta. ¿Y cómo puedo corregirlos yo? Van a disminuir aumentando la n. Cuando se produzcan, se van a producir por un problema en la validez externa y me van a dar una incapacidad de extrapolar los resultados porque mi muestra no se va a parecer lo suficiente a la población. Esto es lo que debo conocer sobre ellos. Frente a ellos tengo los errores sistemáticos. ¿Por qué se producían los errores sistemáticos o sesgos? Decídmelo. Por un problema en el diseño, ya que afectaban a la validez interna o validez propiamente dicho del estudio. ¿Cómo los podía corregir? De ningún modo. Llorando, tirándome por un puente, ¿vale? No tengo más remedio que repetir mi estudio porque todo mi estudio va a estar mal, no va a haber servido para nada. Como conclusión, estos dos tipos de errores que hemos estado hablando antes, debemos diferenciarlos. Pero vamos a empezar a hablar del único error sistemático que hay que conocer muy bien por tener esa característica que hace que sea el que nos preguntan todas las veces. Miremos esta pregunta del año 2014. Leemos: se quiere realizar un estudio para valorar el efecto de la exposición al consumo de alcohol sobre el cáncer de páncreas. Es posible que la relación pueda estar afectada por el efecto de la exposición al consumo de tabaco. Si solo se quiere analizar el efecto del consumo de alcohol, ¿qué tipo de sesgo se puede producir? 1. Exposición, 2. Diagnóstico, 3. Realización, 4. Efecto Hawthorne y 5. Sesgo de confusión. Muy bien, chicos, tenemos la relación entre alcohol y cáncer de páncreas y hay algo que se nos está metiendo entre medias, que es, en este caso, un factor de confusión que se trata del alcohol. Muy bien, fijémonos en esta pregunta número 16. Pretende diseñar un estudio de casos y controles en el que quiere evaluar la relación entre monoxidina y cardiotoxicidad. Para ello recoge enfermos que ingresan en su hospital con cardiotoxicidad y por cada caso incluido selecciona 2 controles de edad, sexo y raza similares. ¿Cómo se denomina su estrategia y para qué lo hace? 1. Apareamiento, para evitar factores de confusión. 2. Aleatorización, para evitar factores de confusión. 3. Ciego o masking, para evitar información. O 4. Restricción, para evitar clasificación incorrecta diferencial. Muy bien, estábamos hablando de una de las técnicas para evitar a priori el factor de confusión que llamamos apareamiento. Pues vamos a decir qué es esto del factor de confusión, porque muchas veces me han preguntado a mí sobre la definición de este sesgo, que es lo primero que debo conocer sobre él. Y vemos, por ejemplo, que estamos evaluando la relación entre alcohol y cáncer de esófago. Y me sale, chicos, un riesgo relativo de 6. Evalúo un grupo de alcohólicos y lo comparo con un grupo de no alcohólicos y me encuentro con un riesgo relativo de 6. Pero cuando evalúo los grupos, me encuentro que en el grupo de los sí alcohólicos, 70% fuma, mientras que en el grupo de los no alcohólicos, solo fuma el 30%. Chicos, ¿vosotros creéis que el resultado que he encontrado es real? ¿O existe algo que me está afectando y me está alterando y está haciendo que lo que vea se encuentre influenciado y no sea real? Fijaos que hay un grupo, que es el grupo de los sí alcohólicos, que tienen mucho tabaquismo, mientras que hay un grupo, que es el grupo de los no alcohólicos, que tiene mucho menos tabaquismo. Fijaos que el tabaquismo no se ha distribuido igual. El tabaco, chicos, en este ejemplo, es un factor de confusión, que se trata de un factor de riesgo independiente para la enfermedad, que se encuentra asociado estadísticamente a la exposición. Esta es la definición, chicos, de factor de confusión. Factor de riesgo independiente para la enfermedad que se encuentra asociado estadísticamente a la enfermedad. Puede ser, como dice una compañera, un factor de riesgo o un factor protector, claro que sí. ¿Vale? Por lo tanto, la definición, chicos, factor de riesgo independiente para la enfermedad que se encuentra asociado estadísticamente a la exposición. Y esta segunda parte, chicos, es la clave. La clave es que recordemos esta asociación estadística entre la exposición y el factor de confusión. El alcohol y el tabaco se encuentran intrínsecamente unidos. El que bebe tiene más tendencia a fumar, el que no bebe tiene menos tendencia a fumar. La mala vida, alcohol y tabaco van de la mano.
Fijaos, chicos, que existe una asociación que hace que estén unidos entre sí y que el que fuma tenga más tendencia a beber y el que no fuma tenga menos tendencia a beber. ¿Vale? Por lo tanto, chicos, hablaremos de un factor de confusión cuando tengamos esta definición. Pero debemos recordar cómo podemos evitar el factor de confusión. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir el factor de confusión? Dos tipos de técnicas. En primer lugar, a priori. El factor de confusión, como todos los tipos de sesgos, debe evitarse a priori. Debemos conseguir que no se produzca. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Con dos técnicas. La primera técnica es una técnica que es el apareamiento. Fijaos que la clave, chicos, es que el apareamiento fuerza, obliga a que mi factor se distribuya igual entre los dos grupos. Hemos dicho que alcohol y tabaco están unidos y que por eso los alcohólicos fumaban más y los no alcohólicos fumaban menos. ¿En qué consiste el apareamiento? Consiste en romper esa unión, en obligar a que se distribuya igual entre los dos grupos. Consiste en romper la unión y obligar que se distribuya igual entre los dos grupos. Por lo tanto, chicos, apareamiento es igual que estratificación. Esa es una buena pregunta. Es lo mismo en momentos distintos. ¿Vale? La estratificación aparecía en el muestreo y el apareamiento es un nombre específico que tiene este hecho que nosotros hacemos en la formación de los grupos cuando nosotros estamos hablando de un factor de confusión. Pero es lo mismo, muy bien vista esa igualdad, ¿vale? ¿En qué consiste el apareamiento? Consiste en que por cada persona fumadora que entra al grupo de alcohólicos, yo cojo un fumador en el grupo de no alcohólicos. Y por cada persona que no fume en los sí alcohólicos, cojo uno que no fume en los no alcohólicos. Por tanto, chicos, por cada uno que fume, uno a cada grupo. Por cada uno que no fume, uno a cada grupo. Si yo hago, chicos, un buen apareamiento y en el grupo de los alcohólicos hay 40% de fumadores, ¿cuántos fumadores habrá en el grupo de los no alcohólicos si hago un buen apareamiento? ¿Cuántos fumadores habrá en los no alcohólicos? Exactamente el mismo. Fijaos que acabo de conseguir eliminar la diferencia entre los dos grupos. He roto esta unión. He roto la unión entre alcohol y tabaco y gracias a eso he conseguido que en los dos grupos haya el mismo número de fumadores. He forzado que por cada fumador en un grupo haya un fumador en el otro. Segunda técnica. La segunda técnica hace lo mismo que el apareamiento, pero a lo bestia. Es la restricción. La restricción, chicos, consiste en que no entra nadie que fume. No puede entrar nadie que fume. Si no entra nadie que fume, chicos, a nuestro ejemplo, ¿cuántos fumadores habrá en el grupo de los alcohólicos? Si yo restringo, si yo hago restricción. 0. ¿Cuántos fumadores habrá en los no alcohólicos? 0 también. Acabo de igualarlo. Fijaos que la restricción da lugar a la misma situación. La restricción hará que consigamos tener el mismo número de fumadores en los dos grupos. 0 patatero, ni uno solo. Por lo tanto, chicos, acabamos de lograr el mismo objetivo. Estas dos técnicas son dos técnicas a priori que permiten evitar el sesgo de factor por confusión. Pero, chicos, lo más preguntado, sin duda alguna, no es esto. Lo más preguntado es la característica fundamental de que el sesgo por factor de confusión es el único que se puede corregir a posteriori. Y esto, chicos, es vital. El sesgo por factor de confusión es el único que se puede corregir a posteriori. Y esto es lo más preguntado, sin duda alguna, de todo este tema. Esto, chicos, es lo que más nos preguntan en este tema. De manera que, ¿qué técnicas tengo yo para conseguir corregir, chicos, a posteriori el factor de confusión? Yo tengo dos técnicas y la primera de ellas es el análisis multivariante. Recordad que el análisis multivariante consiste en expresar la relación entre una enfermedad, por ejemplo aquí, cáncer, y los distintos factores de riesgo por medio de una ecuación. De manera que aquí tenemos el alcohol y aquí tenemos el tabaco. De esta forma, chicos, puedo ver la relación entre el alcohol y el cáncer, y puedo ver la relación entre el tabaco y el cáncer, y cada una de ellas se encuentra totalmente independizada y la puedo ver a través del coeficiente que tienen B sub 1 o B sub 2. Soy capaz de ver, chicos,
la relación que hay entre los distintos factores de riesgo y la enfermedad de manera aislada, de manera independiente. Esta es la primera técnica que tenemos. La segunda, chicos, no tenemos que recordar, no tenemos que conocer sus diferencias, son el análisis de subgrupo y el análisis estratificado. Son dos técnicas distintas que no tienen interés y no tienen importancia que recordemos las diferencias entre las dos. Luego diremos una palabra, pero no hay que conocer las diferencias entre las dos técnicas, análisis de subgrupo y análisis estratificado. Hay una compañera que me preguntaba si regresión es lo mismo que análisis multivariante. Muy bien, que lo veíamos en primera fase. ¿Vale? Por lo tanto, chicos, técnicas a priori, apareamiento y restricción. Técnicas a posteriori, el análisis de subgrupo y estratificado y el análisis multivariante. Lo más importante es que recordemos estas técnicas a posteriori. Terminando con esto, chicos, nos queda que el factor de confusión nos van a confundir habitualmente con otro que se parece pero no es igual, que es el factor modificador del efecto. ¿Qué es esto del factor modificador del efecto? Fijaos, el factor modificador del efecto es una característica personal que potencia la acción de la exposición sobre la enfermedad. Vamos a verlo en nuestro ejemplo. Yo vi la relación entre alcohol y cáncer de esófago y me salió un riesgo relativo de 6. En el grupo de los sí alcohólicos vi una edad de 72 años, mientras que en el grupo de los no alcohólicos me encontré una edad de 43 años. Chicos, ¿este resultado que hemos obtenido es real o se encuentra afectado porque haya alguna diferencia importante entre los grupos que nos pueda estar haciéndonos equivocar? Evidentemente la edad tiene una diferencia que es vital, que es importantísima y que va a hacer que lo que nosotros hayamos encontrado se encuentre totalmente alterado. La edad, chicos, aquí es un factor modificador del efecto que potencia la acción de la exposición sobre la enfermedad. La edad hace que el alcohol tenga más fuerza a la hora de producir cáncer porque se elimina peor y, por tanto, a nivel hepático se mantiene durante más tiempo, dando lugar a una potenciación. Y que además puede ser o no factor de riesgo independiente para la enfermedad. Se trata de una característica personal que potencia la acción de la exposición sobre la enfermedad y que a su vez puede ser o no factor de riesgo independiente. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la diferencia fundamental, la más grande que tenemos nosotros con el factor de confusión? Que ahora, chicos, no va a existir esa relación estadística, esa unión que había entre alcohol y tabaco, ¿verdad? ¿Os acordáis que alcohol y tabaco estaban unidos y que por eso se distribuía distinto? Chicos, el alcohol y el tabaco estaban unidos, pero ahora no va a existir esta unión entre el factor modificador de la enfermedad y la exposición. Y esto, chicos, va a ser la característica fundamental que lo diferencie. Esto va a ser la característica fundamental que lo diferencie. ¿Qué tipo de sesgo, decídmelo vosotros, es el factor modificador del efecto? ¿Qué tipo de sesgo es? Se trata de un tipo en concreto de sesgo. ¿Quién me lo dice? Venga, decídmelo todos. Sesgo de selección. Muy bien. ¿Y cómo se evita el sesgo de selección, chicos? ¿Cómo se evita el sesgo de selección? Mediante una técnica que llamamos aleatorización. ¿Cómo se evita a posteriori el sesgo de selección? ¿Cómo se evita a posteriori el sesgo de selección? De ningún modo, solamente a priori con la aleatorización, ¿vale? Por lo tanto, el factor modificador, dos cosas. No se puede corregir a posteriori y la diferencia fundamental, que no hay esta asociación entre exposición y el factor modificador del efecto. Esa asociación que existía antes entre alcohol y tabaco no está entre la exposición y el factor modificador del efecto. Estamos terminando con el tema, chicos. Y lo último que nos queda es cómo soy yo capaz de distinguir si tengo un factor de confusión o un factor modificador del efecto. Chicos, en este tema casi todas las preguntas van dirigidas a saber bien la definición del factor de confusión o bien, sobre todo, a qué es el único que se puede corregir a posteriori.
Eso es lo más importante y eso es lo que me preguntan de forma habitual. De manera, chicos, que si a mí me preguntaran identificar y diferenciar un factor de confusión y un factor modificador del efecto, sería sin duda la pregunta más compleja de este tema que habría caído en el examen. La última vez que cayó fue en 1999, es decir, ha llovido desde entonces, ¿verdad? Hace ya casi 20 años. De manera, chicos, que esta pregunta sería la más compleja. Y es más, esta pregunta la tenéis en una tablita en el manual que sé que no entendéis ninguno. Es una tablita que te deja frío, que no sabes qué hacer con ella. Y yo os voy a dar una solución, chicos. Esa tablita que tenéis en el manual para diferenciar factor de confusión y factor de modificador del efecto, os voy a decir que la tachéis, que la sustituyáis por lo que os voy a poner yo ahora, que la quitéis radicalmente, que la sustituyamos por algo más fácil. Porque es que además esta pregunta, si aparece en vuestro MIR, aparecerá aproximadamente en la pregunta número 221 o 218, ¿vale? Una pregunta que sabéis que el MIR empieza a las 4, pero siempre hay un poco de atraso. Empecéis a las 4:30. ¿Vais a hacer cuándo? A las 9 de la noche. Cuando estéis ya hartos, cuando ya la gente se está levantando y se está yendo, cuando ya se ha juntado toda la gente fuera ahí, que oyes ya todo el rato el ruido, Pepe, la gente ahí con sus carteles ahí animando. Bueno, ya un jaleo tremendo. Ya estáis desesperados, ya dices, lo único que quiero es irme. Yo te tengo que facilitar que seáis capaces de responder esta pregunta de la forma más sencilla posible. Ya que me habéis aguantado hoy hasta las 9:10, tengo que ayudaros, chicos. ¿Cómo? En 2 pasos. Primero de ellos, paso número 1. ¿A qué me suena? Y sé que parece una broma, pero es que, chicos, el factor de confusión y el factor modificador del efecto no son lo mismo. ¿Cuál era la definición de factor de confusión? Volvemos un poquito para atrás, la repetimos, lo tenéis todos delante. Es un factor de riesgo independiente para la enfermedad, que se encuentra asociado estadísticamente a la exposición, pero por tanto un factor de riesgo independiente de la enfermedad. ¿Qué me tiene que sonar a mí a factor de confusión? Los factores de riesgo de toda la vida. Hipertensión, dislipemia, obesidad, diabetes, triglicéridos, factores de riesgo de toda la vida. ¿Y por qué digo esto, chicos? Porque el factor modificador del efecto es otra cosa totalmente distinta. ¿Qué es el factor modificador del efecto? El factor modificador del efecto, chicos, es una característica personal que potencia la acción de la exposición sobre la enfermedad. No es un factor de riesgo independiente, es una característica personal. ¿Qué me tiene que sonar a mí a característica personal? Pues la raza, la edad, el sexo, la talla, ¿vale? Características personales que potencien la acción de la exposición sobre el efecto. De manera que imaginaos que vamos con poco tiempo, chicos. ¿A qué me suena? Me la juego, con eso me vale. Voy a por ello. Pero queda muy feo, ¿no? Que yo os haya dicho que tachéis el manual para poner a qué me suena, ¿no? Imaginaos que luego os lo ven en casa. O sea, os dirían, este tío, o sea, en la academia os están engañando. O sea, ¿cómo te pueden decir eso? Vale, tenemos un paso número 2. Necesitamos algo más. Si tenemos tiempo, confirmamos. Después del análisis, si yo tengo un factor de confusión, ¿qué va a ocurrir? Me da lo mismo, chicos, que sea análisis de subgrupo que estratificado. Me da igual. Es de subgrupo, pero me da igual. Después del análisis, cuando yo tengo un factor de confusión, el riesgo relativo va a disminuir. Cuando yo tengo un factor de confusión, después del análisis, el riesgo relativo disminuye. Cuando yo tenga un factor modificador del efecto, después del análisis, que me da igual, será estratificado, pero me dará igual, habrá un grupo en el que el riesgo relativo aumenta y otro grupo en el que el riesgo relativo disminuye. Sea factor de riesgo o factor protector. En efecto, si yo tengo un factor de confusión, después de eliminarlo, el riesgo relativo va a disminuir. Si yo tengo un factor modificador del efecto, después de eliminarlo, habrá 2 grupos. En uno, el riesgo relativo aumentará. En el otro, el riesgo relativo disminuirá. De manera, chicos, que con esto respondemos a esta pregunta que, insisto, sería la más difícil de este tema en la historia del MIR. ¿Vale? Conclusión, chicos.
Vamos a por el 100% de las preguntas. Vamos a por todas ellas. Y vamos a verlo con esta pregunta real del año 1999. Leemos. Un estudio pretende evaluar la relación entre diabetes e infarto agudo de miocardio. Se observa un riesgo relativo de 4. El análisis estratificado en función de la raza aporta los siguientes resultados. En pacientes diabéticos de raza blanca, el riesgo relativo es de 2. Y en pacientes diabéticos de raza negra, el riesgo relativo es de 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? En primer lugar, chicos, ¿qué estoy estudiando? La relación entre qué y qué. Para que no me confundan a mí, que estoy estudiando la relación entre qué y qué. De diabetes e infarto. ¿Y qué se me ha metido entre medias, chicos? ¿Qué es lo que me está confundiendo o me está alterando a mí? La raza. Paso número 1. ¿A qué me suena a mí la raza? Paso número 1. ¿A qué me suena? A característica personal, ¿verdad? A factor modificador del efecto. Muy bien. ¿Qué riesgo relativo tenía yo al inicio? 4, ¿verdad? ¿Qué ha pasado después del estudio? ¿Qué ha pasado después del análisis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En uno baja, se va a 2, y en el otro sube, se va a 6. Chicos, ¿qué es esto? Factor modificador del efecto. Confirmado. Vamos a buscarlo, chicos. 1. La diabetes es factor de riesgo solo en raza negra. En raza blanca es factor de riesgo. ¿En raza blanca es factor de riesgo? Sí, porque el riesgo relativo es de 2. Claro que es factor de riesgo también en raza blanca. 2. ¿La diabetes es un factor modificador? No. La diabetes no es nada. Déjala tranquila. La diabetes es un factor... Que no, que la diabetes no es nada. Que la dejemos tranquila. ¿La raza es un factor modificador del efecto? Sí. ¿Y la raza es un factor de confusión? No. Pregunta más difícil de este tema en la historia del MIR. La contestaríamos en 30 segundos, chicos. Merece la pena, ¿verdad? Merece la pena sustituir la tabla que teníamos por eso, a que es más fácil, ¿verdad? La diabetes no es ni factor modificador ni factor de confusión, es lo que yo estoy estudiando. Estoy estudiando la relación entre diabetes e infarto. La diabetes no es ni factor de confusión, ni modificador, ni nada. Lo que me confunde es la raza. La diabetes estaba directamente lo que yo estaba estudiando. ¿Vale? Teníamos riesgo relativo de 4 y en un grupo se ha ido a 2 y en un grupo se ha ido a 6. Por lo tanto, factor modificador del efecto. Para terminar, otra pregunta, para que veáis que esto de verdad funciona, que no me lo he inventado. Un estudio pretende evaluar la relación entre diabetes e infarto. Se observa un riesgo relativo de 4 y los investigadores analizan un análisis ajustado por el colesterol HDL, pasando el riesgo relativo de 4 a 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? ¿Qué estaba evaluando yo? ¿La relación entre qué y qué? De nuevo, diabetes e infarto. ¿Y qué se me ha metido entre medias? El HDL. ¿Y a qué me suena mi HDL, chicos? ¿A qué me sonará mi HDL? Y no me digáis a colesterol bueno, que alguno me lo ha dicho alguna vez. A factor de riesgo, ¿verdad? En este caso a factor protector, pero a un factor de riesgo independiente. Por lo tanto, chicos, me suena a factor de confusión. ¿Qué riesgo relativo tenía yo al inicio? ¿Y qué riesgo relativo tengo después del análisis? ¿Qué ha pasado con él? Ha pasado de 4 a 2. ¿Qué tenemos, por tanto? Un factor de confusión. Vamos a buscarlo, ¿no? La diabetes mellitus es un factor de riesgo, ¿verdad o mentira? Solo en colesterol bajo. ¿Qué ha ocurrido cuando hemos quitado el colesterol alto? Que se queda en 2. Mentira. ¿La diabetes es un factor modificador del efecto, chicos? Que no, que la diabetes no es nada. ¿La diabetes es un factor de confusión? Que no. ¿El colesterol HDL es un factor modificador del efecto? Que no. ¿Y el colesterol es un factor de confusión? Claro que sí. Chicos, 30 segundos, contestamos esta que sería la pregunta más difícil de este tema en la historia del MIR. Fácil, ¿verdad? Merece la pena. Chicos, merece la pena. Así que mucho ánimo, que esto tiene su recompensa.
Con esto y un bizcocho, chicos, hemos terminado la clase per se. Nos queda un último detalle, nos quedan 10 minutos que vamos a dedicar a algo que ya veréis que os apetece mucho y que os va a gustar. Fijaos, hay un compañero que me dice que si le puedo volver a poner esto, aquí lo tienes. En el factor de confusión disminuye el riesgo relativo, en el factor modificador del efecto, en un estrato sube y en otro bajo. Y hay un compañero que me pregunta que qué hace la aleatorización en el factor de confusión. Nada, no hace nada, porque alcohol y tabaco van unidos y la aleatorización no puede con ellos. Y sé que vuestro manual pone que minimiza. Y lo pone ¿por qué? Porque en el MIR, una vez, una opción era tan falsa, que hubo que dar por bueno que la aleatorización minimizaba la confusión. Hombre, la aleatorización no es mala, pero no sirve para la confusión porque alcohol y tabaco van unidos. Si yo no los rompo, el que bebe fumará más y el que no bebe fumará menos. La aleatorización no soluciona ese problema. La aleatorización consigue que la edad sea la misma, que el sexo sea el mismo, que la talla sea la misma, pero por el contrario, no soluciona el factor de confusión. ¿Vale? Pues como os decía, chicos, terminamos con el último bloque, terminamos con los últimos coletazos que vamos a tener. La puntuación de propensión la hemos hasta quitado del manual de actualizaciones, o la vamos a quitar porque es poco útil, ¿vale? La dejamos porque realmente es así como un paso más, pero no tiene nada que ver con nada de esto, ¿vale? Es, digamos, una cosa que ya para el que se sepa todo muy bien, que se fije en ello. Si no, ni un solo vistazo, porque no merece la pena, ¿vale? Solo te digo que lo vamos a quitar, así que con eso te lo digo todo. Porque solo crea confusión, porque tenemos mucho jaleo con ella, ¿vale? De manera que vamos a terminar y vamos a centrarnos en esta, que es la penúltima pregunta. La leemos. Pregunta 26. Si usted desea hacer un estudio estadístico donde aquello que mide es una variable dependiente categórica, cualitativa dicotómica, donde influye el momento en el que se presenta dicha variable, la cual queda determinada por múltiples variables independientes, realizar un modelo de regresión logística, lineal, de riesgos proporcionales de Cox o multidimensional. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? La clave es ¿qué variable tenemos? ¿Qué variable tenemos? Decídmelo vosotros. Cualitativa, ¿pero qué más? Cualitativa dicotómica, ¿pero qué más? Es que es más que cualitativa dicotómica, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué sigue después de cualitativa dicotómica? Muy bien, cualitativa dicotómica donde influye el momento. Chicos, no solo sobrevivo sí o no, no solo fallezco si no, sino sobrevivo si no, pero ¿cuánto? Fallezco si no, pero ¿cuándo fallezco? Chicos, fijaos que esto no es una variable dicotómica normal, es algo que llamamos variable mixta. Por una parte, cualitativa dicotómica, sobrevivo si no. Por otra parte, cuantitativa, cuánto sobrevivo, cuándo fallezco. Y esto es típico del análisis de supervivencia que utiliza el modelo de riesgos proporcionales o modelo de Cox. Que no se os olvide la regresión de Cox o modelo de riesgos proporcionales que os he pillado, ¿verdad? ¿Vale? No solo es cualitativa, sino que es cualitativa, pero influye el momento. Es una variable mixta que llamamos. Pues chicos, lo que os prometí, estos 10 últimos minutos dedicados al análisis de supervivencia, ¿vale? Estamos cuadrando muy bien el tiempo. Eso. No es que sea cuantitativa, es cualitativa, pero te influye cuándo sucede o cuánto sobrevives. Por eso lo de cuantitativa, ¿vale? ¿Cuánto sobrevives? Pues ya ahí tienes un cuantitativo. El análisis de supervivencia, chicos, lo inventaron los oncólogos y hematólogos, porque hacían un ensayo clínico a 3 años, 1, 2 y 3, con 2 fármacos, y se lo daban a una serie de personas al 100%, y veían que a los 3 años, con A sobrevivía el 20% y con B sobrevivía el 20%. ¿Qué riesgo relativo me dará a los 3 años si con A sobrevive 20% y con B sobrevive 20%? O lo que es lo mismo, fallecen 80 y 80%. ¿Qué riesgo relativo me dará? 20 entre 20, 80 entre 80, ¿cuánto me dará? Riesgo relativo
de 1. Es decir, que los fármacos son iguales, pero veían que mientras que A iba así, en cambio con B iba así. ¿Son iguales A y B, chicos? ¿Son iguales el fármaco A y el fármaco B? Oye, que el riesgo relativo me dice que sí. ¿Son iguales? Ni de coña. ¿Qué está pasando? El riesgo relativo me está engañando. El riesgo relativo no me servirá a mí en el caso del análisis de supervivencia, porque, chicos, yo sabré que no solo importa el final, sino cómo va la evolución a lo largo de todo el tiempo. Y eso lo podemos ver representado, chicos, en esta gráfica tan chula, tan bonita, que es lo que llamamos curvas de Kaplan-Meier, que son la representación gráfica de un análisis de supervivencia y que va a ser extremadamente útil porque me va a dar mucha información gráfica. Me va a permitir extrapolar, en primer lugar en vertical. Por ejemplo, a un año con la línea azul, con el fármaco azul, tendré 95% de supervivencia. En cambio, con el morado, a un año voy a tener 70% de supervivencia. ¿Vale? Voy a poder extrapolar. Extrapolaré, por ejemplo, a los 2 años y veré que con el azul tengo un 72% de supervivencia, mientras que con el morado tendré un 45% de supervivencia. Soy capaz de extrapolar qué supervivencia hay en cada momento en vertical. Pero además puedo extrapolar también en horizontal y puedo calcular la mejor medida de tendencia central en el análisis de supervivencia. ¿Cuál es la mejor medida de tendencia central en el análisis de supervivencia? La mediana. ¿Qué me representará la mediana? Que será la mejor medida de tendencia central en este análisis de supervivencia. ¿Cuánto sobrevive el 50% de la gente? ¿Cuál es el percentil 50? ¿Cuánto sobrevive el 50% de la gente? El 50% sobrevivirá más y el 50% sobrevivirá menos. Trazo en horizontal y soy capaz de ver, chicos, la mediana del morado, que será 1 año y 10 meses, y la mediana del azul, que serán 2 años y 7 meses. ¿Vale? Por lo tanto, puedo extrapolar en vertical viendo qué supervivencia hay en cada momento y puedo extrapolar en horizontal viendo cuál es la mediana de supervivencia. Muchísima información gráfica gracias a las curvas de Kaplan-Meier. En este ejemplo podemos verlo igual. Podemos ver, chicos, cuál es la supervivencia 1 año. Para ello, extrapolamos en vertical y con el azul la supervivencia 1 año, 17%. Con el negro la supervivencia 1 año, 32%. Por ejemplo, con el rojo la supervivencia 1 año, 48%. Y la supervivencia 1 año con el verde, 60%. Y podemos también, chicos, extrapolar en horizontal. Y vemos que la mediana de supervivencia en azul será de 1 mes. Vemos que la supervivencia mediana será de 5 meses con el negro. Vemos que con el rojo será de 8 meses. Y vemos que con el verde será, por ejemplo, de 2 años. Vemos, por tanto, que somos capaces de obtener muchísima información gráfica gracias a las curvas de Kaplan-Meier. Somos capaces de extrapolar en vertical para ver la supervivencia en un determinado momento y somos capaces de extrapolar en horizontal para ver cuánto tiempo sobrevive el 50% de la gente, es decir, la mediana. ¿Vale? ¿Lo entendemos todos, chicos? Muy útil y extremadamente sencillo. Pues esto es lo que me apareció en el MIR, chicos, hace 5 años, cuando apareció la primera pregunta con imagen de la historia de estadística. Sé que lo estáis viendo todos un poco borroso en casa y sé que pensáis que eso se debe a que yo he cogido mi móvil de 1999 y he hecho una foto y os la he puesto aquí. Pues no. Esto es un escaneado, chicos, de alta definición de la imagen que cayó real en el MIR en papel reciclado este marrón putrefacto con una grapa arriba a la izquierda. De manera, chicos, que cuando en los simulacros digáis, uy, debido a la baja calidad de la imagen, no soy capaz de identificar correctamente lo que me están preguntando, acordaos de cómo es la imagen en el MIR. ¿A dónde me lleva todo esto? Me lleva, chicos, a que en el MIR, en las imágenes, no hay que buscar un puntito blanco que queda arriba a la izquierda y que no lo veo claro, pero igual quiere decir algo. No, chicos, las imágenes en el MIR no van a tener una calidad tan brutal como para fijarme en detalles. Me tengo que fijar
en lo más grande que yo tenga. Me tengo que fijar en a qué va dirigida mi imagen. Me tengo que fijar en qué es lo que aparece en ella. ¿Vale? Esto es un consejo que os hago de verdad. Solo lo importante, solo lo grande. ¿Qué me preguntaban a mí en el MIR hace 5 años? Pues, por ejemplo, ¿qué supervivencia teníamos a las 4 semanas? Y a las 4 semanas veíamos que con el de rayas teníamos 85 y que con este teníamos 95, con el seguido. Me preguntaban la mediana, y la mediana con el de puntos es de 8 semanas, la mediana con el rayado es de 9 semanas. Por lo tanto, podía extrapolar mucha información, tanto en vertical como en horizontal, gracias a mis curvas de Kaplan-Meier. Pero chicos, veis que os he puesto en rojo algo que pone sujetos en riesgo. ¿Qué son los sujetos en riesgo? Los sujetos en riesgo es las personas que son susceptibles de tener la enfermedad en un momento de tiempo determinado. Son las personas que todavía pueden tener el evento de interés en un momento de tiempo determinado. ¿Y cuál es el evento de interés en este caso? El evento de interés en este caso es morir de la leucemia, ¿vale? La progresión de la leucemia. Estos pacientes, chicos, yo voy a evaluar cuántos de ellos evalúan, cuántos de ellos progresan a la leucemia, cuántos fallecen. Y por tanto, chicos, estos sujetos que tengo abajo son aquellos que todavía tienen disponible, son aquellos que todavía pueden tener el evento de interés. Por ejemplo, a las 20 semanas, en el grupo 1, 40 y en el grupo 2, 7. ¿Cuál es la clave? Había 231 al inicio y en la semana 20 quedan 40. Por lo tanto, 191 personas han muerto de leucemia. ¿Verdad o mentira, chicos? Había en el inicio 231. En la semana 20 quedan 40. 191 han muerto por la leucemia. ¿Verdad o mentira? Mentira, ¿por qué? Muy bien, chicos, más falso que Judas, ¿verdad? Estos 191, habrá muchos que habrán muerto por la leucemia. Seguro, seguro. Pero en esos 191 habrá gente, chicos, que no le estaba yendo bien con el estudio y se ha ido a otro hospital a probar otro fármaco en ensayo. Habrá gente que ha dicho, mira, lo dejo, ya no puedo seguir más, estoy harto, lo dejo. Habrá gente que diga, mira, me voy a otra ciudad a intentarlo. Habrá gente que fallezca porque tenga un accidente de tráfico. Hay personas que no tienen el evento de interés, que es lo que llamamos observaciones incompletas o censuras. Chicos, por lo tanto, la clave es que en estos 191, muchos serán gente que ha tenido la leucemia, pero otros cuantos serán observaciones incompletas o censuras. ¿Y cómo puedo saber yo que ha habido observaciones incompletas o censuras? Porque me lo decían en el enunciado, en primer lugar, y segundo, porque estas rayitas que veis sobre la gráfica, que podía ser la impresora, ¿verdad? Ya que se pone la impresora imprimiendo, no es por la impresora en este caso, podía ser esas rayitas, escenifican que hay censuras. No hay que contarlas, me las daban en el enunciado, ¿vale? Pero chicos, nosotros sabemos que de estos 191 hay algunos que son censuras y hay algunos que son fallecidos por la enfermedad. Pues terminando, chicos, a modo de resumen, hemos dicho que son los pacientes en riesgo, aquellos que todavía pueden tener el evento de interés. Hemos dicho que son las observaciones incompletas o censuras, que como bien dice una compañera, me puede ayudar a saber cuántos han fallecido por la leucemia. Hemos dicho que la representación se llama curvas de Kaplan-Meier. Hemos dicho, chicos, que el tipo de regresión se llamaba regresión de Cox. Nos falta por decir, chicos, que para ver si la diferencia es significativa o no, como es una técnica que deriva de una variable cualitativa, tendremos una técnica que derivará del H cuadrado, que será la log-rank, que es una modificación del H cuadrado. Es una técnica que se parece al H cuadrado. Y por último, tendremos que el riesgo relativo era malo. Necesitamos una medida de asociación que solucione este problema, que es lo que llamamos hazard ratio, que nos permita a nosotros evitar el problema que nosotros tenemos con el riesgo relativo. La hazard ratio, chicos, no hay que saber calcularla porque no se hace como viene en vuestro manual. La hazard ratio se calcula haciendo un cociente de integrales y, por tanto, no tiene sentido que lo evaluemos en 3 momentos. Habría que evaluarlo en infinitos momentos. La hazard ratio
me dice cómo es la relación en los infinitos puntos de la curva. Eso es lo que hace, ¿vale? La Hazard ratio no se fija solo en el final como el riesgo relativo. La Hazard ratio evalúa cómo es la relación en los infinitos puntos que vamos a tener. Preguntas, dudas sobre el análisis de supervivencia. Muy fácil, chicos, muy fácil. Sé que crea confusión porque cayó en el examen con una imagen que era un poquito compleja y poco esperada. Pero chicos, es muy fácil. Habéis visto que sabemos muy poquitas cosas. ¿Qué pasa si la mediana no es cruzada por las líneas? Pues que más del 50% de la gente sobrevive al final del examen, al final del estudio. Imaginaos que una curva va así y la otra va así. La mediana está por aquí. Pues significa que al final del estudio uno ha sobrevivido 70 y otro 80%. ¿Vale? El logrank, chicos, es el equivalente al h cuadrado. Es el test que me permite saber si la diferencia es real o se debe al azar. Y es un test que se parece al h cuadrado, que es lo que os había comentado, ¿vale? Sonaba más complejo, ¿verdad? Al final no es para tanto. Sí, la mediana es la medida de tendencia central. Me dice cuánto sobrevive el 50% de la gente. Si la P no es significativa, significa que la diferencia que he visto entre los dos tratamientos no es significativa. No que sean iguales, recordad. Yo no puedo aceptar la hipótesis nula, ¿vale? Que es lo que me estás diciendo, ¿vale? No puedo aceptar la hipótesis nula, pero no puedo aceptar la diferencia. No es que los tratamientos sean equivalentes, es que las diferencias que veo me gustaría que fueran más grandes o que fueran de otra forma para ser significativas, ¿vale? ¿La mediana otra vez? ¿Queréis que haga otra vez? Pues, chicos, en esta imagen, por ejemplo, ¿cómo se hace la mediana? La mediana es la supervivencia del 50%. Supervivencia del 50%. Trazo, y ya lo tengo en el verde. Aquí. Esto es 1 año y 9 meses. En el rojo, aquí. Estos son 8 meses. Ya está, ¿vale? Las gráficas no siempre tienen que cortar, es lo que te he dicho. Si tenemos un fármaco que hace así, no corta, significa que al final del estudio sigue vivo el 65% de la gente, ¿vale? En la pregunta sobre el gráfico de supervivencia decía que la esperanza no excedía en 2 semanas, pero solo era en la mediana, no a lo largo de toda la curva. Decía 8 semanas, me parece que es la mediana que teníamos, ¿vale? Ah, dices que la diferencia entre los dos fármacos no excedía en 2 semanas. Dices, en cuanto a la mediana, claro, de 8 a 9, una. Pero era lo que te decía, ¿vale? Te hablaba de que en la mediana la diferencia es solamente de 1 semana, que es lo que me preguntaban en ese ejemplo. Vale, chicos, nos queda una pregunta para terminar. Y vais a ver que es un poquito distinta. Es una pregunta de primera fase, es una pregunta que seguro que recordáis del libro gordo. Se ha determinado en un grupo de sujetos la presencia o ausencia de bacteriuria. ¿De qué tipo de variable se trata? 1 ordinal, 2 numérica, 3 categórica, 4 cuantitativa discreta, 4 cuantitativa continua, 5 cuantitativa discreta. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta que visteis en primera fase y que todos tenemos que recordar porque está en el libro gordo? ¿Qué tipo de variable tenemos? Categórica, que es lo mismo que decir cualitativa. ¿Y qué más? Nominal. ¿Y qué más? Dicotómica. ¿Sí? No. Respuesta correcta, la 3. ¿Y por qué os pongo esto, chicos? Porque ahora que son las 9:40 prácticamente, os puedo decir que llevamos más de 6 horas hablando de las cosas más complejas, chicos, de los tipos de estudios más complejos y sus diferencias entre sí. Llevamos hablando de las diferencias y de los subtipos de casos y controles y de cohortes, ¿os acordáis? Hemos hablado sobre los distintos contrastes de hipótesis y sobre cómo puedo yo saber, chicos, en cada uno de ellos si es significativo o no significativo. Hemos hablado, chicos, sobre el metaanálisis. Hemos hablado sobre el análisis de supervivencia y hemos hablado sobre cómo distinguir factor de confusión y factor modificador del efecto. Hemos hablado, chicos, de lo más difícil que me pueda parecer a mí en el examen el día 2 de febrero. Pero tenemos que recordar, chicos, que de las 15, 16 preguntas que tengáis de estadística en el examen, va a haber 12 o 13 que van a ser como esta, que van a ser repetidas, que van a ser preguntas que aparecen todos los años igual y que tenéis en el libro gordo. De manera que sabéis que el libro gordo
es fundamental, de manera que sabéis que las preguntas repetidas no se pueden fallar y es estas preguntas las que nos van a dar una cantidad de puntos tremenda que nos van a ayudar a tener éxito el día del MIR. Estadística hay que ir a por el 100% porque podemos con ellas, porque van a ser preguntas fáciles, porque van a ser preguntas que vais a saber. Así que chicos, mucha tranquilidad. Sí, se sabe la fecha del examen, 2 de febrero. Mucha tranquilidad, mucha calma. Hay que ir poco a poco, hay que ir trabajando. Todo lo que le deis al MIR, el MIR os lo va a devolver. No paréis. Mucho ánimo, que falta muy poquito. En las jornadas post-MIR, todos aquellos que estéis aquí en Madrid, nos veremos. Si no, ya sabéis que cualquier cosa me podéis preguntar a través del foro o a través de mi correo, que ahora os lo dejaré, ¿vale? Por lo demás, mucho ánimo, faltan muy poquitos meses. Dentro de nada vais a estar en los hospitales. Coincidiremos por allí. Por favor, saludadme, que siempre me hace muchísima ilusión. Nos veremos en el hospital. Pasaréis a una nueva vida totalmente distinta, pero que ya veréis que queda muy poquito sufrimiento y a cambio de eso vais a tener unos años maravillosos por delante. Así que chicos, un abrazo enorme, mucho ánimo, mucha fuerza, cada vez falta un poquito menos, se va acercando la fecha final, pero que no pueda con nosotros, ¿vale? Os dejo mi correo c.corrales@academiamir.com, ¿vale? Un abrazo y mucho ánimo.